Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Soy Representante. Como siempre, aquí en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados. También nos pueden escuchar en radiocámara.cl y en todas nuestras plataformas. Es una parlamentaria independiente que representa el distrito número 18 de la región del Maule. Nos acompaña en el estudio la diputada Paula Labra. Hola diputada, ¿cómo está? Bienvenida, qué gusto que esté con nosotros. Hola Ivonne, ¿cómo estás tú? Yo feliz de estar aquí con usted, así que muchísimas gracias por la invitación. Diputada, usted nació en Concepción, ¿verdad? Sí, nací en Concepción porque mis padres eran, porque mi mamá falleció lamentablemente de Concepción, pero muy pequeños nos fuimos a vivir a Parral, porque mi papá es médico y él se fue a hacer todas estas cosas, cuando parten los médicos, no sé si internado, a Parral. Así que nosotros con mi hermano nos fuimos a Parral desde los 2 años, muy chiquitita, así que yo me considero parralina. Parralina. ¿Son dos hermanos? ¿Dos hermanos? Mire, somos 3 hermanos, de la primera camada, digo yo. Mi hermana que tiene 1 año más que yo, luego vengo yo y después mi hermano que tiene 1 año menos, casi exactamente. Los cumpleaños son 25 de abril, 20 de abril y 4 de mayo. ¡Ay, qué genial! Todos seguiditos. Sí, muy seguido. Y la segunda camada de mi papá, tengo 2 hermanos más que son más pequeñitos. Claro. 17 y 11 años. Cuénteme, diputada, de sus primeros recuerdos de Parral. Cuando usted era chiquita, comenzó a ir al colegio, cómo era su casa. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, en mi experiencia, en esa época quizás no se usaba tanto pre-kinder y kinder, así que yo fui directamente a primero básico. Me acuerdo que mi mamá nos enseñó a leer antes de entrar al colegio y nosotros ya desde primero básico, como le contaba, vivíamos en el campo. Mucha gente cree que mi papá prácticamente era agricultor, que teníamos campos, cosechas, no se animales. imaginaban que era médico. Sí, pero no era así. Entonces nosotros teníamos una casa en el campo y nos criamos así en el campo. Nosotros con mi hermano, como éramos tan cercanos, jugábamos mucho en el campo, ahí inventábamos cosas, buscábamos flores, hacíamos ramitos de flores, entre otras cosas que eso fue como mi crianza. Mucho contacto con la naturaleza. Sí, definitivamente, que son crianzas, creo yo, y experiencia de vida de repente muy distinto a lo que uno ve en las grandes ciudades, en la capital. Por supuesto. Y actualmente se usa mucho las redes sociales, en esa época no. Entonces uno tenía que usar la creatividad para no aburrirse. Claro que sí, y tenían amiguitos, me imagino, ahí en el sector. Mire, como nosotros estábamos en el campo, estábamos un poco alejados. Entonces era difícil cuando nos invitaban a la casa, era muy complicado ir. Pero claro, en el colegio nosotros teníamos nuestras amistades, ahí compartíamos harto. A mí siempre me gustó el voleibol, entonces nos juntábamos con los amigos a jugar voleibol, íbamos a la plaza. En ese poco eso se usaba en Parral. Reunirse en la plaza, partíamos con la pelota, jugábamos ahí en círculo y conocíamos otros niños de otros colegios incluso. Claro, qué bien. ¿Le gustaba el deporte siempre? Sí, toda la vida me ha gustado el deporte. ¿Todavía lo practica algo? Sí, mire, yo le voy a contar que en el colegio estuve en la selección de voleibol, fui capitana, en la universidad también, pero algo para lo que soy muy buena es para el ping-pong. Le gano a todo el mundo en el ping-pong y a mí me fascina el ping-pong. Qué bien, estupendo. Sí. Diputada, bueno, y usted entonces hizo sus estudios, su enseñanza básica, su enseñanza media. Yo tengo entendido que usted egresó del Colegio San José de Parral, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cómo era como alumna? ¿Era buena alumna? Sí, la verdad era buena alumna, siempre era fui dedicada. Sí, mire, siempre fui muy matea. Muy matea. Siempre era de la mejor compañera, mejor comportamiento, porque era muy señorita, muy correcta, hacía todo lo que había que hacer. Y me fue muy bien. Fui mejor promoción del colegio todos los años, primera alumna, entre medio también mejor deportista. Mire, suena muy arrogante quizás, pero era su realidad. Entonces, qué bueno que nosotros podamos conocer eso de parte suya, ¿no? Sí, de parte suya, y eso es así. Hemos tenido invitados acá que nos han contado, oye, yo era más o menos nomás. Entonces, es muy bueno esa franqueza y, por supuesto, se agradece. Una vez que usted termina el colegio, diputada, ingresa a la Universidad del Desarrollo a estudiar Ingeniería Comercial. ¿Y esa carrera era la que usted siempre quiso o cuando estaba más en el colegio, digamos, en segundo, primero medio, no sé, soñaba tal vez con ser escritora, bailarina, cosas que a uno se le ocurren?
Mire, esto es una historia bastante interesante que pocas personas saben. A ver, nosotros entonces vamos a tener una exclusiva aquí en Representante, porque vamos a conocer esa historia que es un poquito desconocida de la diputada Labra. Así es. Mire, típico que uno es buen alumno en el colegio, mi papá médico, también tengo una tía que es médico. Adivine qué quería estudiar yo. Medicina. Medicina, por supuesto. Pero después, a medida que fui creciendo, siempre está como el estigma, no, yo soy malo para la matemática, no sé qué. Y tercero, medio, cuarto, medio, me fui dando cuenta que me gustaba la matemática, que lo disfrutaba, me encantaba. Y siempre yo he sido muy buena también para el tema de las manualidades, me gustaba mucho dibujar. De chica, muy chica, jugaba haciendo planos de casa. Entonces, en esa época me di cuenta que quería estudiar arquitectura. Ya. Precisamente cuando yo estaba en tercero o cuarto medio, mis papás se separaron, entonces fue una época un poco compleja que costó esto de tomar decisiones. Y al final terminé entrando a medicina. No estaba muy convencida, pero siempre uno como que, en mi caso, quiero cumplir las expectativas del resto, entonces mi papá quería estudiar medicina. Como la herencia, que exactamente, el papá los profesores también me decían, ¿qué vas a hacer en arquitectura? Tú ándate a medicina. Y entré a medicina en Concepción, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ya. Y le voy a confesar que me da un poquito de vergüenza decirlo. Estuve un mes estudiando medicina. ¿Y en ese mes qué pasó? Definitivamente me di cuenta que no era lo mío, suyo. No me sentía cómoda. Por lo tanto dije, ¿qué hago? Hablé con mi papá me dijo, no, arquitectura no te va a ir bien porque tú eres muy cuadrada, muy matea y esto es muy subjetivo y le vas a poner mucho empeño y al profesor no le va a gustar, te va a destrozar tu maqueta y no vas a ser feliz. Yo dije, ya, bueno, y ahí entré a estudiar ingeniería comercial. Como no había perdido tanto tiempo, entré inmediatamente. Y ahí entré a comercial en la Universidad del Desarrollo. Claro. Y ahí entonces, bueno, continúa toda la etapa de los estudios, ¿verdad? Finalizando su carrera, hay un par de diplomados por ahí, justamente por lo que usted me dice, de que es estudiosa, rigurosa, probablemente para estar más al día y todo lo demás. ¿Buenas experiencias en esos diplomados? Sí, mire, le voy a contar un poquito más atrás, Ivonne. Ya. En la universidad también me fue muy bien, peleando el primero, segundo lugar. ¡Qué bueno! Me dediqué a hacer muchas ayudantías desde segundo año en la universidad, que era cuando se podía. Ya. ¿Pero sabe por qué? ¿Por qué? Aunque usted no lo crea, yo era muy tímida cuando entré a la universidad. Ya. No hablaba tanto como ahora, no tenía tanta personalidad. Yo dije, tengo que hacer algo para cambiar esto porque si no, no me va a ir tan bien en la vida. Y como era buena alumna, dije, voy a hacer ayudantía y necesitaba un poquito Lucas también. Dije, esta es mi oportunidad. Claro. Y ahí entonces hay como una beta de docencia, ¿no? Sí, que también es muy bonita. Sí, no, definitivamente. Y además yo creo que no solo lo técnico, ser el mejor alumno, marca el futuro de una persona en su carrera profesional y humana. Entonces por eso me dediqué al deporte en la universidad, estaba en la selección de ping-pong y además trabajos de verano, voluntariados con niños vulnerables, cosas que me complementaron mucho mi carrera universitaria. Siempre bien activa, buscando cosas distintas, ¿verdad? Para ir aprendiendo, conociendo. ¿Y cuándo nace en usted esta idea de estar en política? Porque obviamente con todo lo que estaba haciendo como que no cuadraba, ¿no? Y de pronto política. Sí, mire, la política es algo que yo tenía totalmente descartado. Mi papá, cuando yo estaba en cuarto medio, de hecho, él siendo médico, hizo una campaña a alcalde por Parral. Más adelante él fue core. Mi hermana fue constituyente en el primer proceso, pero yo nunca vi la política como algo para mí. De hecho, yo saliendo de la universidad empecé a trabajar en administración pública, en la Seremi de Economía como asesora en Bio Bio. Y esto también es una historia interesante que pocas personas lo saben, nuevamente. Y yo estando en esto dije, necesito avanzar, dije, me quiero ir a Santiago. Y ahí empecé a buscar trabajo y llegué a la Seremi de Salud. Con 23 años como jefa. ¿Postuló como cualquier persona común y corriente? Totalmente. ¿No fue por un contacto? No, para nada. Mandé currículum, me entrevistaron y ahí estaba la Seremi Rosso Yarse. Muy conocida. Claro, la ex Seremi de Salud. Exactamente. Y ahí entré como jefa de administración y finanzas. Y a mis 23 años ahí ya tenía 200 funcionarios yo a cargo. Mira, y después vino un tiempo de justamente estar trabajando en el sector salud.
Sí, pero ahí hay un quiebre, porque terminando mi periodo ahí, por supuesto vino un cambio de gobierno, mi cargo era confianza, yo dije no corresponde que yo siga acá, pongo mi cargo a disposición y dije es el momento fue el sector privado? De experimentar el sector privado. Ya. Y ahí estuve en empresas bastante grandes como Ultramar, también estuve en Anglo American, en el Banco Itaú, y ahí comencé mi primer diplomado. Uy, hartas cosas y bien jovencita usted, pues, diputada, harta experiencia. Sí. Pero ya entenderá usted que entre que quería medicina, arquitectura, comercial, como que soy bien dispersa en lo que quiero aprender en la vida. Y ahí hice mi primer diplomado en dirección y administración de proyectos. Perfecto. Que era lo que yo veía en su momento en Anglo American, en Ultramar. Ya. Y después volví a la administración pública porque me llamaron por mi experiencia en la Seremia de Salud, que creo fue una buena experiencia, no tuvimos problemas. Siempre yo destaco el tema de la probidad porque manejaba muchos recursos y nunca tuvimos problema en eso, a pesar de todo la investigación de Contraloría que siempre se hace en fiscalización. Ahí tengo entendido que usted llegó al COMPIN, ¿no? No. ¿Eso fue después? En el 2018, que me llamaron para el Ministerio de Salud propiamente tal. Ah, perfecto. Para hacerme cargo de toda la administración interna. Compra, infraestructura, el área de movilización con los conductores, todo el tema de aseo, etcétera, etcétera, todas las compras, etcétera. Y cuando me llamaron, yo estaba en el Banco Itaú. Debo confesar que en un trabajo bastante cómodo, en el sentido que era algo que me acomodaba, en un sector que era cerca de mi casa, pero yo dije, ¿qué es lo que me hace vibrar y me apasiona? Y ahí tomé la decisión de cambiarme y aceptar irme al Ministerio de Salud. Ya, perfecto. Y ahí sí, COMPIN. Exactamente. Ahí sí, COMPIN. Y ahí, bueno, tengo una anécdota muy buena porque vino el tema que en COMPIN quedó la embarrada. Fue un tiempo bien complejo, ¿no? Bien complejo, y hubo un hito crítico que yo creo que muchos se acuerdan, que una persona en silla de ruedas, como no se pagaban muchas licencias médicas, llegó a una de las oficinas que era pequeñísima y habitualmente habían como 600 personas reclamando por el pago de licencias médicas. Y esta persona estaba tan indignada que agarró un extintor, lo prendió, lo utilizó y dejó la embarrada en la oficina, que era pequeñísima. Y eso fue un hito que marcó algo muy crítico. En ese momento estaba el ministro Mañalich con la subsecretaria Paula Daza y dijeron, acá hay que hacer algo. Claro. Necesitamos, y ahí se creó una figura. Exactamente. Sí. Y ahí se creó una figura llamada interventora. Y ahí me dijeron, porque a mí en mi cargo anterior me mandaban a todos los incendios a lo largo de Chile. Sabía manejar los incendios, parece. Me dijeron, usted se va de interventora al COMPIN. Y esto fue noticia nacional, no sé qué, yo súper estresada porque era algo... pues no dejaba de ser, porque con tanto conflicto, ¿verdad? Empezar a arreglar un poco esto. Muchas personas afectadas, entonces me dijeron, Paula, tú tienes 24 horas para hacer un informe respecto a esto, con la solución, el diagnóstico y lo que hay que hacer. Y esta es la anécdota interesante. En esta oficina, que yo le contaba muy pequeñas, malas condiciones para los funcionarios, para los usuarios de COMPIN también, se hizo un primer punto de prensa, que en esa época yo no tenía idea de cámaras, nada de eso. Y me acuerdo, lleno de cámaras, me acuerdo. Y estaba la directora de COMPIN en ese momento, directora nacional, una doctora, y el ministro Mañalich. Habló el ministro y yo ahí atrásito, típico como se hace así, algunos nos ponemos atrás. Sí. Y me acuerdo que me pongo ahí y él me empuja desde atrás, amablemente, para que hablara frente a las cámaras, y nunca me olvido. Y me dijo, derechita. ¡Ah! Porque yo siempre ando un poquito agachada. Y me acuerdo de eso, y que me paré frente a las cámaras y hablé. Y esa fue, fíjese, mi primera aparición en las cámaras. Claro, y ya un poco más pública. Totalmente. Y luego después también vuelve, ¿no es cierto?, como Seremi de Salud en el año 2020, un poquito tiempo tengo entendido, porque usted renuncia a ese cargo para postular justamente una diputación. Mire, yo le voy a decir que no fue tampoco, porque fue todo el tiempo crítico. Y eso hubo un paso fue intermedio. Fue plena pandemia, ¿no? Exactamente. Y ahí hubo un paso intermedio porque mucha gente me criticó. ¿Cómo un ingeniero comercial se va a hacer cargo de la Seremia de Salud, que no tiene idea? No sé. Perfecto. Y ahí mucha gente no sabe que ahí yo ya tenía otro diplomado en Administración y Gestión de Salud Pública, que era, por supuesto, uno de los requisitos.
Después de esta intervención de Compin, que gracias a Dios y a mucho trabajo salió exitosa, pagamos más, si no me equivoco, más de 27.000 licencias que llevaban incluso años atrasadas. Esto fue un tema de gestión, de administración. Sí. Entonces, después de eso vino el estallido social. Muy complejo, se quemaron muchas oficinas públicas y en todo Chile se quemaron las oficinas de Compin. En esa época, todas las licencias médicas se tramitaban en papel físico. Las personas tenían que ir a la oficina a presentarlas. Sí, claro. Y si no, no se podían tramitar. Como muchos trámites. Exactamente. Y en ese momento me dijeron, Paula, hazte cargo de la modernización de Compin a nivel nacional. Necesitamos que esto prontamente se empiece a tramitar digitalmente. Y ahí asumí un nuevo desafío, directora nacional de toda la oficina de Compin a lo largo de Chile, y exitosamente, gracias al trabajo de un equipo muy competente que organizamos, que eso no fue solamente un logro mío, sino de todo un equipo de trabajo, lo logramos implementar. Y eso dio una solución muy buena. Después de eso, que funcionó muy bien, pandemia. Primeros casos en Chile, ahí estaba nuevamente nuestra querida Rosita Yarse. Sí. Lamentablemente, en la Seremi de Salud en ese momento acá en Santiago, que era la Seremi que tenía que implementar todas las medidas para evitar que se expandiera el COVID, se contagiaron, y por esto del contacto cercano estuvo mucha parte de su equipo en cuarentena. Por lo tanto, esto no podía quedar abandonado. Y ahí, como yo ya era la experta en manejar incendios, Paula Labra, te queremos nombrar de Seremi de Salud. Yo, no, por favor, por ningún motivo, no. La exposición, las cámaras no es lo mío. Claro. Y al final, como muchas veces en la vida, acepté el desafío. Y las cosas se fueron dando exactamente. Bien. Qué bueno, diputada. Y ahora en el plano, digamos, justamente de la diputación, cuando ya usted sale elegida como diputada, ¿cómo se ha sentido? ¿Qué significa para usted ser representante de ese lindo distrito 18 de la región del Maule? Mire, como puede ver, esto es algo que ni yo sé cómo terminé en esto, en la política, pero por supuesto hicimos una buena gestión como Seremi. Como le decía yo, la Seremi no es la que implementa las políticas de salud, sino que había que manejar rápidamente la implementación de todas las barreras contra el COVID. Y eso fue una gestión exitosa. Partí con 900 funcionarios y terminamos con 5.000. Pero esto debido, acuérdese, la trazabilidad, los call centers, hoteles de tránsito, residencias sanitarias, barreras sanitarias, etc. Sí. Entonces, dado esto, que hicimos un buen trabajo, nace este tema de la diputación, que, siendo bien honesta, no es algo que estaba en mi interés, que yo no lo busqué. ¿Quién se lo propuso? Mira, aquí le voy a contar, y yo siempre lo reconozco. La primera persona que me lo dijo fue Cristian Monkever tomándonos un café. Ah, ya. Sí. Yo diría que meses antes que él le dio la idea. Él me dijo, Paula, sabes que tú lo haces bien, tú tienes pasta para esto, sería un buen aporte al Congreso. Y yo, no. Y me dijo, mira, mi señora, que es joven también. Y yo lo descarté, pero en el camino se fueron presentando más planteamientos. Además que ella también era más conocida, ¿verdad? Para tener el apoyo de sus electores. Sí, totalmente. Y aquí yo tengo muchas anécdotas interesantes y creo que las historias son bien entretenidas contarlas en el camino. Me tocó por muchos motivos, que era la contingencia nacional. Salía en la mañana, en la noche, en la tarde, en todos los noticiarios. Y yo, ¿sabes lo que hacía? Yo no veía las noticias. Suena muy irresponsable. ¿Ya? Leía, estaba permanente informada, todos los protocolos, pero no la veía, ¿sabía por qué? Yo decía, no me quiero creer el cuento. No quiero creer que yo estoy ahí, que yo tengo que lucirme, no. Mi labor es informar y hacerlo bien. Y yo tengo mis equipos, mis jefes que me van a decir, ¿sabes qué? Lo estás haciendo bien, o cambia esto o no. Y yo nunca me vi en la televisión hablando. Como que se le fueran los humos a la cabeza, digamos. Tal cual, no quería eso. Y entonces asume, bueno, usted se presenta, sale elegida, ¿no es cierto? Este es su primer periodo parlamentario. Me imagino que tiene anhelos, que tiene sueños. ¿Cuáles son sus proyectos? Porque en realidad, con todo lo que usted me ha contado, cómo se le han ido dando las cosas, como solitas, ¿no? Pero también uno personalmente piensa, me gustaría hacer esto, lo otro, podría usted estar en 2 periodos parlamentarios más. ¿Qué le gustaría hacer? Sí, mire, efectivamente algo que me preguntaste antes, ¿por qué el Maule? Efectivamente esto se dio, esta oportunidad, me plantearon esta
esta oportunidad. Yo estaba en Santiago, por supuesto, siendo seremi de salud, tenía que vivir en Santiago. Trabajando Y yo dije, porque se me plantearon varias oportunidades, distritos distintos, y yo dije, yo lo voy a hacer solamente si es por el Maule Sur. Yo soy parralina, estoy orgullosa de ser parralina, y nuestra zona, que es muy rural, necesita un impulso, necesitamos ayudarlo, y sobre todo con personas que conocemos la realidad. Y ahí tomé el desafío de hacerlo por Parral. Y dentro de eso eran mis anhelos también de mostrar historias de éxito para la gente, y la gente de nuestra zona sobre todo, sepa que se puede llegar lejos y no por pituto. Porque mucha gente a mí me decía, cuando conocen mi historia como ahora se la estoy contando, ¿sí? Yo juraba que prácticamente tu familia o tú eras cercana al presidente Piñera. ¿Sí? No, no fue así. Y yo lo digo con toda propiedad. Esto fue con mérito, realmente con mérito. Claro. Cuando uno trabaja, se esfuerza, hace bien las cosas, por supuesto con apoyos importantes de equipo de trabajo, se puede llegar a alcanzar puestos de liderazgo, claro, y de relevancia. Responsabilidad, cariño. Exactamente. Fin, claro. Y dentro de mis anhelos que quiero transmitir yo, y algo que yo vi en mi experiencia pública, que es amplia también en lo privado, que cuando uno trabaja con transparencia y probidad, la administración pública, con el beneficio de la sociedad, de la población, la comunidad, se puede lograr. Y es algo que yo me he dedicado en mi trabajo parlamentario últimamente, presentar muchos proyectos de ley que van en esa línea, la probidad, la transparencia y mejorar la administración pública. Porque eso se puede hacer, pero como políticos tenemos que tener la intención, que no siempre está dentro de nuestros colegas. Se ha visto últimamente claro, en los noticiarios y en lo que situaciones de contingencia. Sí, claro que sí. Diputada Paula Labra, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Gracias por su tiempo, por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Ivonne, ha sido muy interesante. Muchas gracias también a los que están viendo nuestra entrevista. Y feliz de haber conversado en esto tan entretenido, tan cercano y tan humano. Así que muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por la sintonía. Los dejamos cordialmente, invitados a un nuevo capítulo de Soy Representante, como siempre aquí en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados por radiocámara.cl y en todas nuestras plataformas. Que estén muy bien, nos vemos en un próximo capítulo.